De hoy. Un saludo a quienes se están conectando a esta sesión de clase. Saludos a todas las personas que están aquí presentes. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, doctores. Voy preguntándoles desde qué parte de nuestro hermoso país se van conectando a esta sesión de clase. Lo bueno de la virtualidad es que pueden estar conectados de diferentes partes de nuestro país y eso nos permite tener también mayor dinamismo en lo que viene a ser el desarrollo de nuestra sesión de clase, ¿no? Entonces voy preguntándoles de qué parte de nuestro hermoso país ustedes están conectados en esta sesión de clase el día de hoy. ¿De acuerdo? Que vamos a tener en sí 2 horas de sesión de clase analizando todo lo contexto relacionado a la autoría y participación. Reitero nuevamente, vamos a tener 2 horas de clase abordando todo el contenido temático respecto a lo que viene a ser autoría y participación. Y haremos un enfoque, obviamente, en lo que viene a ser también el contexto de la teoría del delito. Hablaremos de cada uno de los elementos que tiene la teoría del delito, la importancia que esto será en repercusiones prácticas sobre todo, y cómo es importante empezar a analizar el esquema, ¿no? Sabemos que existe una serie de teorías. Tenemos una teoría que está relacionada netamente al comportamiento, y esa es la que precisamente estamos viendo en esta sesión de clase. La teoría relacionada al tema del comportamiento se conoce como teoría del dominio del hecho. Reitero nuevamente, aquella teoría relacionada a la conducta de un individuo se denomina teoría del dominio del hecho, porque vamos a evaluar el movimiento corpóreo que tiene una persona al momento de cometer un hecho delictuoso. Existe otra teoría que está relacionada también a la conducta, pero la conducta de quienes se denominan sujetos con condición especial. Y nosotros sabemos que los sujetos con condición especial no son otra cosa que los funcionarios o servidores públicos. Dicho sea de paso, eso vamos a hablar también en esta noche, porque un funcionario cuando se apropia, por ejemplo, de un caudal, existe un movimiento corpóreo, pero ese movimiento corpóreo no se va a analizar a través del dominio del hecho, sino que lo vamos a analizar a través de lo que viene a ser la infracción del deber. A pesar que existe un movimiento corpóreo de sustraer un caudal o un afecto, no se analiza a través del dominio de la acción, sino se analiza a través de una infracción del deber, porque precisamente los funcionarios o servidores infringen lo que vienen a ser deberes funcionariales, ¿no? Entonces vamos a analizar también la teoría de infracción del deber, ¿de acuerdo? Muy bien. De estas teorías, existe una teoría también primigenia que está relacionado a cada uno de los elementos de la teoría del delito. Y dentro de ello hablamos, por ejemplo, de la famosa teoría propiamente del delito, ¿no? Y sus componentes, es decir, el análisis de cada uno de los elementos de la teoría del delito. Existen obviamente otras teorías, como es la teoría de la pena, por mencionar algunas, ¿no? Y todo ese marco de teorías se entiende que se ha analizado en base a todo un estudio político-social y político-criminal. O sea, el análisis de las teorías no es un invento en el ámbito del derecho, sino proviene precisamente de todo un estudio previo en el ámbito social y todo el estudio previo en el ámbito político-criminal. Porque si no, no tendríamos teorías, y no cualquiera hace teoría. Para elaborar lo que viene a ser una teoría, hay que pasar estudiando cada una de las materias, cada uno de los aspectos sociales y enmarcarlo dentro de contextos específicos, ¿no? Muy bien. La teoría más grande de todas es eminentemente la teoría del delito, ¿no? La teoría del delito lo que nos permite analizar es si ante un acontecimiento que se ha suscitado, este acontecimiento realmente tiene o no tiene relevancia penal. Eso es lo que busca la teoría del delito. Si hay una conducta, esa conducta tiene que pasar por una serie de filtros. De esa serie de filtros existentes, recién se va a determinar si ese comportamiento constituye un delito, constituye una falta, constituye una infracción o no constituye nada. Pero para llegar a determinar ello, tenemos que pasar por una serie de elementos. Los elementos de la teoría del delito depende de la concepción y percepción que nosotros tenemos
en el ámbito del derecho, parte general. Es decir, si abrazamos la teoría bipartita, si abrazamos la teoría pentapartita, ¿no? O si abrazamos la teoría tripartita. En el ámbito de la legislación nacional, llámese en este caso el Perú, sabemos que nuestra teoría no es ni bipartita ni tripartita, sino es pentapartita. Nosotros tenemos una teoría pentapartita, ¿cierto? Muy bien. Si sabemos que tenemos una teoría pentapartita, lo que yo les voy a preguntar ahora es lo siguiente. Ustedes tienen el chat para que puedan participar. De igual forma tienen la opción de levantar la mano para que puedan realizar también su participación. Pero vamos a empezar de algo básico. Lo básico es tener que determinar cuáles son los elementos de la teoría del delito, doctores. De ahí es la primera pregunta que lanzamos, ¿no? ¿Cuáles vendrán a ser los elementos de la teoría del delito? Obviamente, si yo digo que abrazamos la teoría pentapartita, entonces vendrán a ser 5 elementos de la teoría del delito. Ahora lo que yo pregunto es, ¿y cuáles vienen a ser precisamente esos 5 elementos de la teoría del delito? ¿Cuáles vendrán a ser los 5 elementos, doctores? ¿Cuál es el primer elemento de la teoría del delito? Que está relacionado obviamente al primer contraste para verificar si algún acontecimiento tiene o no tiene relevancia de carácter penal. El primer elemento, muchos señalan que es la acción, pero no, el primer elemento no es la acción, ¿ah? Mucha atención, mucho cuidado. El primer elemento jamás nace por acción, porque si nosotros dijéramos que el primer elemento es acción, entonces desconocemos lo que viene a ser la omisión, o no sé dónde ponemos la omisión, pero el primer elemento de la teoría del delito está relacionado a la conducta, y la conducta es el comportamiento, ¿no? El primer elemento de la conducta, de la teoría del delito es la conducta. Esa conducta se puede dar por un hacer o se puede dar por un no hacer, ¿cierto? Un hacer significa un realizar algo, existe un comportamiento, un movimiento corpóreo. Un no hacer no es otra cosa que una negligencia, el dejar de hacer algo que se encuentre estipulado, por ejemplo, dentro de lo que viene a ser la norma, ¿cierto? Entonces, fíjense, primer elemento de la teoría del delito, se analiza la conducta, y la conducta se divide en dos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son aquellas dos divisiones de la conducta? La conducta se divide en dos, ¿y cuáles vendrán a ser esas dos divisiones de la conducta? La conducta por acción, claro, muy bien, como lo señalan ahí, la conducta por acción y la conducta por omisión, ¿no? Ese es el primer elemento. Si yo hablo de la conducta, tengo que analizar primero si estoy ante una conducta por acción, es decir, por un hacer, o si estoy ante un comportamiento por un no hacer, es decir, una omisión. Si yo analizo la conducta por hacer, la conducta por hacer siempre se analiza a través de la teoría del dominio del hecho, ¿ya? Si yo analizo la conducta por una acción, por un realizar algo, siempre lo vamos a analizar a través de la teoría del dominio del hecho. ¿Y qué significa el dominio del hecho? El dominio del hecho, doctores, está relacionado al movimiento corpóreo que nosotros diariamente ejercemos. Nosotros podemos levantar la mano, podemos levantar la otra mano, mover la cabeza, podemos desplazarnos, es decir, realizamos un movimiento corpóreo. Pero se entiende que ese movimiento corpóreo lo desarrollamos dentro de los parámetros de la ley, lo desarrollamos dentro de los comportamientos y cánones normales. Pero si yo realizo una acción que contraviene un acontecimiento, podría generar un hecho delictuoso. Por ejemplo, imaginemos que este sea un celular. Una persona se acerca al celular, lo tiene en su poder y se lo lleva. ¿Qué delito se habrá cometido? ¿Qué delito se cometerá, doctores, cuando una persona observa un objeto, lo coge, ¿no? Y se lo lleva? ¿Qué delito vendrá a ser? Un delito contra el patrimonio, ¿cierto? Pero básicamente si es un delito contra el patrimonio, hablamos de la figura de lo que viene a ser el hurto. En este caso vendrá a ser un hurto simple, ¿no? Es un hurto simple. Claro, es el delito de hurto, delito simple. Pero acá lo que a mí me interesa es que cómo hemos determinado que existe hurto simple. ¿Cómo determina que existe hurto simple?
sea, yo reitero nuevamente, ¿no? Es una persona que ve un objeto que no le pertenece, se acerca al objeto, lo tiene en su poder y se lo lleva, ¿no? Pero ¿cómo determina qué es el hurto simple? Estamos hablando del primer elemento, pero ¿cómo determinas que hay hurto simple? A ver, tengo a Paolo, me parece, levantó la mano, ¿lo escucho? ¿Sí? No media violencia. Ya, pero algo más, porque si yo analizo teoría del dominio del hecho, ¿qué evidenciamos? El comportamiento por parte del sujeto activo, la conducta. ¿Cuál fue la conducta? Sustraer un bien. La conducta, miren, hay que determinar esto que es El bastante control. interesante. Claro, tiene el control. Una persona que no tiene el control, por ejemplo, del hecho, no configura, pues, obviamente, un delito. Si yo estoy hablando del primer elemento de la conducta está relacionado precisamente a lo que viene a ser el accionar que realiza el posible autor del delito. Es decir, la conducta prohibida fue coger el celular y llevarse. Esa es la conducta prohibida. Ahora que luego esa conducta se subsuma dentro de lo que viene a ser un tipo penal, eso se analiza en el contexto de la tipicidad, pero no dentro del análisis de la conducta. La conducta es el movimiento corpóreo que él ha desarrollado y es, por ejemplo, sustraer un bien que se encontraba y que formaba parte de la esfera de dominio de otra persona, no la de él. En el caso de la figura del robo, en el robo existe una conducta que significa mediante violencia, ¿no? Y si existe mediante violencia, entonces el movimiento corpóreo estará relacionado a que quien va finalmente a sustraer un bien, propiamente agrede al propietario del bien. El típico ejemplo de unas personas que bajan de una moto lineal y golpean al dueño, por ejemplo, de un celular, a la dueña de una cartera, y finalmente se terminan llevando lo que ella tiene. Pero ese primer análisis que hacemos, lo hacemos a través del análisis de su conducta, que habrá sido bajar de la moto, golpearle, no sabemos si a patadas, puñete, cabezazos, pero todo ello forma parte del movimiento corpóreo. Y finalmente, el coger el bien que esta persona poseía y llevárselo. Entonces, el análisis del primer elemento se analiza siempre a través del contexto de acción. Pero el contexto de acción siempre va a ir de la mano del movimiento corpóreo que desarrolla una persona. Eso obviamente debemos tener en cuenta, ¿no? Y precisamente por eso es que hay una parte bastante interesante que nos señala que existen circunstancias en las cuales no existirá acción, lo que se denomina causa de inexistencia de acción, ¿no? ¿En qué situaciones, estimados participantes, no existe acción? ¿Cuándo decimos que no existe acción? Ustedes se recuerdan cuando en alguna ocasión hemos escuchado ese término que se decía que las feas no cometen delito. Claro, muy bien, como dice Jessica, ¿no? Te decían, la fea no comete delito. Si te ponía esa aseveración que la fea no comete delito, era porque lo que te estaba señalando es que cada uno de esas siglas estaba relacionado precisamente a las circunstancias en las cuales no existe acción. ¿Y cuándo no existe acción, doctores? A ver, ¿cuándo diremos no existe acción? A ver, vamos. ¿Cuándo decimos que no existe acción? Porque hemos dicho que todo el comportamiento que realiza un reproche penal está relacionado obviamente al movimiento corpóreo de generar lesión a un bien jurídico tutelado. Pero ¿cuándo nos encontramos en una circunstancia donde no existe acción? Muy bien, a ver, ¿cuándo no existe acción? Ya les he adelantado, ¿no? La fea no comete delito. F, ¿de qué proviene? De fuerza física. F, ¿de qué proviene, doctores? De fuerza física irresistible, ¿no? F de fuerza física irresistible. ¿La E de qué proviene, doctores? F, fuerza física irresistible, y la E de estados de inconsciencia, ¿no? E, estado de inconsciencia. ¿Y la A de qué proviene? De actos reflejos. Entonces, la parte general del derecho penal dice que cuando encontramos fuerza física irresistible
cuando encontramos estado de inconsciencia y cuando encontramos actos reflejos, entonces no existirá acción. No nos encontraremos ante el contexto de la existencia de acción, ¿no? Pero si no obviamos esas causales de inexistencia de acción, entonces sí tendremos una acción. Y la acción siempre se analiza a través de la teoría del dominio del hecho. Y dentro de la teoría del dominio del hecho, hablamos de los contextos de autoría. Y dentro de la autoría vemos autoría directa, autoría inmediata y coautoría. Pero todas estas formas de autoría siempre se analizan a través de la teoría del dominio del hecho. Siempre. Siempre se va a analizar a través de la teoría del dominio del hecho, ¿no? Ahora, ¿solamente un hacer constituye delito o un no hacer también constituye delito? ¿Solamente si yo realizo una conducta constituye delito o el hecho de no hacer algo no constituye delito? Claro, y si yo no hago algo, ¿mi conducta qué será? ¿Una conducta por acción? Si yo, por ejemplo, dejo de hacer algo que no se encuentre establecido dentro del ordenamiento jurídico, ¿mi conducta es por acción o mi conducta es por omisión? Mi conducta por omisión, ¿no? La omisión, en la omisión, fíjense ustedes, no se analiza dominio de la acción. La omisión es un dejar de hacer algo y esta se puede dividir de dos maneras. Podemos dividir en una omisión pura o una omisión por comisión, o lo que se suele denominar también una omisión propia o una omisión impropia, ¿no? Todo ese análisis de la omisión, que dicho sea de paso, es amplio, se va a analizar a través de lo que viene a ser el contexto de los delitos omisivos, ¿cierto? La omisión, ya. Entonces, luego ingresa pues el contexto de la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. En esta noche lo que vamos a reforzar es básicamente, como ustedes pueden ver en la diapositiva, vamos a reforzar el análisis de la acción, de la conducta, y dentro de ello veremos la autoría y veremos también el contexto de la participación, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a empezar señalando qué se entiende por autoría. ¿Quién es autor de un delito, doctores? Pregunta la clase. ¿Quién es el autor de un delito? ¿A quién se le acuña esa denominación como autor de un delito? ¿Quién es el autor de un delito? Vamos a ver, ¿quién tiene dominio de la acción? Muy bien, doctora. Claro, el autor de un delito es quien tiene dominio de la acción, quien realiza la acción propia, acción a propia mano. Muy bien, doctor Renzo, por supuesto, claro, el que realiza la acción o conducta. Bajo el análisis, ¿cierto?, de la teoría del dominio del hecho, autor es quien domina la acción a propia mano y genera una lesión a un bien jurídico tutelar, ¿no? Ese es el autor de un delito bajo el contexto del dominio del hecho. Obviamente, otra conceptualización más que uno podría decir, pues autor es aquella persona que realizó un hecho delictuoso, pero no es un concepto propio de lo que viene a ser la teoría del dominio de hecho. La teoría del dominio de hecho te dice que autor es aquella persona que tiene dominio de la acción, y como tiene dominio de la acción, lo que hace es generar una lesión o poner en peligro un bien jurídico tutelado. Ese es autor de un delito, ¿no? Y dentro de ese contexto de autoría, pues vamos a ver una serie de clasificaciones, y esto está relacionado a los tipos de autoría. Refresquemos un poco. Sin la autoría, vamos a advertir la existencia de dominio de acción. La autoría se divide en tres. ¿Cuáles son los tres tipos de autoría que contempla, por ejemplo, nuestro ordenamiento jurídico, doctores? ¿Cuáles son los tres tipos de autoría que establece nuestro ordenamiento jurídico? Lo vamos a ver aquí. Tenemos a la autoría directa, la autoría inmediata y tenemos la coautoría. Dentro de los tipos de autoría que contempla nuestro ordenamiento jurídico, encontramos tres: autoría directa, autoría inmediata y coautoría, ¿no?
Y todas estas autorías se analiza a través del dominio del hecho, no se analiza a través de la teoría de infracción del deber. Ojo, ¿ah? Todos estos tipos de autoría siempre se analizan a través del dominio del hecho, es decir, el movimiento corpóreo, el dominio de la acción para generar una lesión o puesto un peligro de un bien jurídico tutelado. Para eso se analiza. Y tenemos tres tipos de autoría: autor directo, autor mediato y lo que son los coautores, ¿no? Mención aparte, pues, el cómplice primario y el cómplice secundario. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver. En el caso de la autoría directa, ¿cómo se entiende la autoría directa? ¿Qué idea tenemos de autoría directa? Cuando hablamos quién es autor directo. ¿Quién vendrá a ser un autor directo, doctores? ¿Quién es un autor directo? Ya, quien realiza la acción, ¿no? Ese es el autor directo. El autor directo es la persona que realiza por sí mismo la acción y genera una lesión a un bien jurídico tutelado o la pone en peligro. La persona que realiza la acción de propia mano. Ese es el autor directo. Por ejemplo, dentro del contexto de la autoría directa, se analiza también los contextos, por ejemplo, de lo que viene a ser, pues, obviamente, el intercriminis, ¿no? Y dentro del intercriminis vemos fase interna y fase externa del delito. La fase interna está relacionada con el pensamiento delictuoso y la fase externa en la realización de los primeros actos que van a conllevar a la materialización del delito, ¿no? Entonces, el autor directo no solamente es aquella persona que realiza la acción, sino es aquella persona que planifica la acción. Por eso es que el autor directo sabe el motivo, el móvil, el por qué realiza un acontecimiento. Dentro de ello podemos mencionar, por ejemplo, el artículo 106. En el caso del artículo 106, ¿qué nos habla? El artículo 106, ¿de qué delito nos habla? Homicidio simple, el que mata a otro, ¿cierto? El artículo 106 nos habla de homicidio simple, el que mata a otro. Se entiende que el sujeto activo sabe el móvil del por qué mata al sujeto pasivo. Esto podría ser por un ajuste de cuentas, por un lío sentimental, qué sé yo, ¿no? Pero el autor del artículo 106 del Código Penal sabe por qué quiere matar a la otra persona, sabe el móvil, conoce. Y no solamente lo conoce, por ese conocimiento lo ejecuta. En el caso del hurto, de la misma manera, el ánimos existente es el lucro. En el caso del robo, ¿cuál es el ánimos? Lesionar o hurtar, o robar el patrimonio. Igual viene a ser el robo. Siempre en el contexto del derecho penal analizamos el ánimos que tiene el sujeto activo, ¿no? Entonces, en la autoría directa, el que por sí mismo se vale para realizar un delito. Acá no existen intermediarios de forma directa, porque si no serían coautores. Sí podríamos tener cómplice y podríamos tener instigadores, pero eso lo vamos a ver después, ¿ya? Si eso nos habla sobre la autoría directa, ahora empecemos a analizar qué es la autoría mediata. El autor directo hemos dicho que de propia mano realiza la acción, ¿no? Y el autor mediato, ¿qué viene a ser, doctores? ¿Qué entendemos por autoría mediata? ¿Qué es la autoría mediata? A ver. La autoría mediata tiene varias conceptualizaciones, ¿no? En el contexto de la autoría mediata podemos llamar el hombre de atrás, por ejemplo, sobre todo cuando se habla de autoría mediata en grupos organizados de poder. Si nosotros tomamos como referencia doctrina comparada, podemos decir que este podría ser incluso el autor intelectual, pero lo que todos vamos a coincidir es que en el caso de lo que viene a ser una autoría mediata, ¿el autor mediato domina la acción o no? ¿El autor mediato, doctores, domina la acción? ¿El autor mediato domina la acción de realización del delito? A ver, tengo a Paolo, lo escucho. En la autoría directa, ¿cierto? El autor se vale ¿de quién? Para realizar la acción prohibida. Él no tiene el dominio de la acción directa, no lo tiene, obviamente. En la autoría mediata, en la autoría directa sí posees. O sea, tú piensas, planificas y ejecutas la acción.
Pero en el caso del autor mediato se vale de otra persona para la realización de un delito. Y esta otra persona tiene también una denominación. ¿Cómo se le denomina a esta persona? ¿No? Claro, tú vas a dominar su voluntad de la otra persona, etcétera, pero el autor mediato para la configuración de un delito utiliza ¿qué es lo que utiliza? A ver, ¿qué utiliza? El ámbito del derecho, ¿cómo lo llama? Muy bien, el doctor Nelson, claro, lo llama instrumento. Un intermediario, no, mucho cuidado, porque ese tema de intermediario, si yo analizo, por ejemplo, la figura del 387-C que hace mención a la figura de sicariato, en el caso de la figura del sicariato, tú tienes un intermediario, porque tú en ese marco delictuoso tienes quien contrata al sicario, quien sirve de intermediario, y quien ejecuta, que en este caso viene a ser el sicario. Y precisamente quien es intermediario es autor de ese marco delictuoso. Por eso es que mejor, antes de llamarlo intermediario, mejor digamos lo que es instrumento, no es intermediario. Entonces, en la autoría mediata, lo que se va a utilizar son instrumentos. Quien es instrumento del delito desconoce que lo que está haciendo es un hecho delictuoso. Por eso es que no podría existir responsabilidad penal en quien es instrumento de un delito, ni siquiera a título culposo en algunas ocasiones, ¿cierto? Un ejemplo de instrumento del delito. El médico que tiene rivalidad con el paciente y le dice a su enfermera, ¿sabes qué? Póngale esta inyección. Y obviamente en la inyección el médico mezcló una sustancia muy poderosa que si lo termina inyectando va a terminar matando al paciente. Entonces la enfermera dice, bueno, muy bien, doctor, lo voy a inyectar, lo inyecta y muere el paciente. ¿Quién habrá tenido el dominio de la acción? ¿El médico o la enfermera? ¿Quién tiene el dominio de la acción? ¿El médico o la enfermera? Reitero nuevamente, tengo al médico que prepara lo que viene a ser la ampolla, ¿no? Y le da a la enfermera, y la enfermera es la que le pone al paciente. El médico le dijo, ponle esta ampolla, enfermera, y la enfermera pues cumple la orden que le dice el médico. Sin embargo, el médico había puesto una sustancia peligrosa, una sustancia mortal, ¿no? Entonces la pregunta ahí, por ejemplo, es ¿quién tiene el dominio de la acción? El médico, ya, pero ¿quién tiene el dominio directo de la acción? La enfermera. ¿Por qué? Porque la enfermera fue la que puso, en este caso, la ampolla. Pero la enfermera, si tuvo dominio directo de la acción, ¿será autora del delito? Será autora del delito porque si yo parto de mi concepto de autoría directa, la autoría directa nos dice el que por sí mismo realiza la acción. La enfermera, hasta cierta medida por sí mismo realiza la acción, porque es la que ella luego calcula, etcétera, y finalmente introduce la sustancia prohibida al cuerpo de una persona a través pues, de la jeringa, de la ampolla, ¿no? Pero, ¿por qué la enfermera no termina siendo autora del delito? Y esto ingresa en el análisis de la subjetividad precisamente de la teoría del delito, ¿no? ¿Por qué la enfermera no es autora? Porque para ser autor en los análisis de la autoría directa, autoría mediata y la coautoría, ¿qué tiene que haber? Tiene que existir dolo, tiene que existir intención de querer realizar dicha conducta. Si no existe dolo, si no existe negligencia, existía desconocimiento. Entonces la enfermera no sabía que al momento de ponerle la ampolla se encontraba ahí una sustancia prohibida. Ella no obró por dolo, no fue ni culpa, ella cumplió una función, ¿no? Incluso ahí se aplica pues el contexto, si es que finalmente luego lo incorporan como investigada, se analiza la provisión de regreso. Ella cumplió un rol, su rol de enfermera. También podríamos obviamente señalar lo que viene a ser el contexto del principio de confianza, pero jamás ella será autora del delito, ella fue instrumento. Si ella fue instrumento, entonces, ¿quién si viene a ser el autor del delito?
¿quién, si, reitero nuevamente, si eres instrumento, ¿quién viene a ser autor del delito? El médico. ¿Pero por qué el médico si no realizó directamente la acción de ingerir una, digamos, la ampolla directamente en la paciente? ¿Por qué podría ser el médico? Porque el médico ya tenía dominio del hecho, sí, pero sobre todo el médico, ¿qué es lo que hizo el médico? Ya, el médico obró con dolo, estamos de acuerdo, ¿no? El médico quería matar, utilizó un instrumento. Pero el médico, una característica de la autoría inmediata es que el médico planifica la realización del hecho. El médico planifica la muerte y su planificación lo hace a través de un instrumento. Por eso es que en contextos de doctrinas de otros países, a la autoría inmediata o al autor mediato lo señalan el autor intelectual, a pesar de que muchos no compartan esa denominación, porque precisamente al ser autor intelectual es quien planifica la realización del delito, ¿no? Es quien piensa qué hacer y utiliza un instrumento para que se concretice la previa planificación que él tuvo. El médico habrá tenido entonces, bajo esa planificación, aparte de ello, tener que dar una orden, ¿no? Una orden, ¿de acuerdo? Para la configuración del hecho delictuoso. Entonces, en la autoría inmediata se sirve siempre de un instrumento para la realización de un delito. Y ese instrumento desconocía que estaba cometiendo un delito. ¿Ya? Muy bien. Sobre esto les voy a preguntar lo siguiente, miren, antes de pasar a analizar el contexto de la coautoría. Analicemos lo siguiente. En la figura del sicariato, 387 del Código Penal, la conducta que encontramos es de una persona que encarga, otra persona que es instrumento, que sirve de intermediario, y finalmente el sicario que ejecuta, ¿no? Miren, reitero nuevamente, tenemos a la persona que dice ya, bueno, sé el móvil que fuera, cupos, líos sentimentales, etcétera, pero contrata un sicario, pero no llega directamente a él, sino que tiene que buscar un intermediario. Y el intermediario o contratista es finalmente quien ordena al sicario que ejecute el cumplimiento del contrato, ¿no? Porque el sicario es un asesino profesional, le pagan por matar. Entonces, si yo evidencio a ellos, quien encarga, quien es intermediario y quien ejecuta, ¿quién es el autor directo del delito? ¿El sicario, el intermediario o quien contrata? ¿Quién es el autor directo del delito? 387 del Código Penal. ¿Quién me dice? Y eso lo hemos visto en la clase pasada. Eso lo hemos visto la clase pasada. ¿Quién es el autor directo? ¿Quién es el autor mediato? ¿O son coautores todos? Vamos a ver que todos son autores. No solamente es autor del delito el sicario, quien ejecuta la acción y mata, sino que es autor el intermediario, sino que es autor el contratista, porque así lo establece el 387 del Código Penal. Te dice, a ver, quien contrata, quien es intermediario y quien ejecuta, será reprimido la pena privativa de libertad. Si te dijera solamente quien ejecuta, entonces ahí tendríamos a quien contrata o sirve de intermediario, posiblemente como cómplice del delito y no autores. Pero los tres son autores. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en los casos de criminalidad organizada. Porque en crimen organizado también se evidencia el hecho de quién integra la organización, quién organiza la organización, quién promueva la organización. Entonces, el hecho de que tú, digamos, solamente integres la organización criminal, a pesar de que tú no has dado ninguna orden, ni ejecutado nada, ni promovido nada, pero por el hecho de integrar, ya eres autor del delito, ¿no? Y incluso eres autor directo del delito, porque así te dice obviamente el contexto de la criminalidad organizada, ¿no? Entonces, en el caso de la autoría mediata, por lo general, el instrumento desconoce, no obra ni con dolo ni por culpa, sino ingresa, por ejemplo, en contexto de el principio de confianza, porque confía en lo que le dice el jefe inmediato, ¿no? Y ahí se configura la autoría mediata. Pero
¿Qué sucedería? Y ahí les planteo en ese mismo contexto, ¿no? Si el médico, por ejemplo, le hubiese dicho a la enfermera, ¿sabes qué? Yo tengo aquí, el paciente no me cae bien y yo quiero que acabemos con su vida. He preparado en esta ampolla una sustancia muy poderosa que va a terminar matando, ¿no? Y usted tiene que encargarse de aplicarle la ampolla. Y la enfermera, conociendo ello, lo aplica. Entonces, en ese caso, la pregunta es, ¿la enfermera qué vendría a ser? ¿Autora directa? ¿El médico es un actor mediato? ¿O han cumplido cada uno de ellos un rol y son coautores? ¿La enfermera es cómplice? No. ¿Qué vendrá a hacer en ese caso, estimados participantes? Cada quien cumple un rol, ¿cierto? Entonces, ¿qué son? ¿Autor directo, autor mediato o son coautores? Claro, en ese sentido, todos vendrían a ser coautores del delito. Y ahí ingresa precisamente el otro análisis, ¿no? Porque ya hemos visto autoría directa, autoría mediata, en la cual se utiliza un instrumento, y estamos hablando de los coautores. En el caso de los coautores, cada uno cumple un rol. Entonces, si la enfermera ya sabe que esa ampolla tiene una sustancia prohibida y lo ejecuta, ella es una coautora del delito. Y el médico es coautor también del delito. En coautoría cometieron el delito de homicidio de una persona, ¿no? Muy bien. La coautoría, por ende, te dice que cada quien tiene que cumplir un rol y no necesariamente el mismo rol. Por eso es que cuando existe un grupo de personas que planifican entre ellos asaltar un banco, cada uno de ellos va cumpliendo un rol. Tenemos, por ejemplo, quien conduce el vehículo, quien sirve de campana, quienes ingresan al banco, quienes apuntan a las personas que se encuentran ahí con un armamento y quienes van a la caja fuerte y se llevan todo el dinero. Todos ellos habrán cometido el delito de robo, pero en el caso de robo, si ustedes saben que para que se configure el robo, tendría que existir la apropiación de un bien. El que condujo el vehículo no se apropió, el que sirvió de campana no se apropió, los que ingresaron al banco y apuntaron a las personas no se apropiaron, solo se apropiaron los que fueron a la caja fuerte. Pero como el análisis se ve a través del contexto de coautoría, es decir, cada uno cumplió un rol, entonces todos son coautores del delito. ¿Me explico? Todos son coautores del delito. ¿Estamos, doctores? ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Si tienen dudas, recuerda que lo pueden hacer. ¿Dudas, preguntas, doctores? ¿Todo bien? Muy bien, acá tenemos entonces, ustedes saben que pueden dejar sus preguntas a través del chat y la otra forma de poder dejar sus preguntas es a través de la opción de levantar la mano. ¿Ya? Muy bien. Tengo aquí una pregunta que nos hace el doctor Nelson. Ya, acá ya tengo dos preguntas, ya. Vamos a ver, vamos a responder la pregunta que hacen. El doctor Nelson nos dice, ¿en qué se diferencia con los cómplices los coautores? Ya, todavía no hemos abordado el marco de quién viene a ser un cómplice, pero vamos a dar, pues, en este caso, un adelanto de en qué consiste la complicidad. El artículo 25 del Código Penal, ¿de acuerdo? Ya, miren, vamos a ver. Miren, ok. El artículo 25 nos habla de quién viene a ser un cómplice. ¿Ya? Si ustedes tienen su código, extraordinario, ¿ah? Porque nos señala que cómplice es aquella persona que auxilia al autor, que facilita el trabajo del autor. ¿Ya? El cómplice no tiene participación en la realización del hecho, no tiene participación en el dominio de la acción.
Porque si el cómplice tuviera participación en el dominio de la acción, sería coautor, no sería cómplice. Un cómplice facilita, por ejemplo, entrega un arma, da datos, ¿no? Proporciona alguna información, alcanza algún objeto, ¿no? Él viene a ser el cómplice. En cambio, el autor domina la acción. El cómplice es partícipe en el intermedio previo a la realización del hecho. ¿Ya? Esa es una diferencia sustancial que hay que tener en cuenta. El cómplice jamás tiene el dominio de la acción porque sería autor del delito. ¿De acuerdo? Muy bien. No, muchas gracias al doctor Nelson por su participación. Ahora, el doctor Walter me dice, ¿por qué no se le puede llamar al autor mediato como autor intelectual? No, más bien lo que pasa es que yo no sé, miren, lo que pasa es que el contexto de autor intelectual tiene un análisis muy amplio, ¿no? Por lo general, las cuestiones de autoría intelectual están relacionadas a la autoría directa. En el contexto de la autoría directa es quien realiza un acontecimiento de manera inmediata. Por ejemplo, la autoría directa, quien realiza la acción, ha planificado, ha ingresado a la fase del intercrímenes, ¿no? Fase interna de pensamiento y fase de realización. Y por eso se decía que el hombre inmediato, si bien es cierto, él planifica, él se vale de un instrumento, ¿no? Y partiendo de ello, bueno, por ahí alguien dijo, pues no se le llama autor intelectual y se ha replicado, ¿no? A veces el problema está de que cuando alguien escucha a un ponente o algo, y si no hemos repasado previamente, lo que hacemos es repetir como loritos, ¿no? Todo lo que dijo, y de ahí dijeron, porque no existe autor intelectual. Pero si tú observas y lees lo que es en el caso de España, por ejemplo, donde se ha profundizado más parte general, obviamente, te señalan que en la autoría inmediata, el autor mediato planifica, ¿no? Hace una planificación, hace un ejercicio intelectual, por eso lo dicen el autor intelectual. Y yo parto de esa idea, que el autor mediato, que se lo conoce como el hombre de atrás, también hay que denominarle pues autor intelectual del delito, ¿no? Muy bien. Claro, muy bien. Ahora, la autora Ana hace otra pregunta y dice, vamos a ver, miren, vamos a invitar a los chicos también, ¿no? Hace una pregunta bastante, bastante interesante sobre lo que vienen a ser básicamente los contextos, por ejemplo, de la autoría intelectual, ¿no? Y la autoría intelectual nos deja a nosotros, pues, varios enfoques que hay que tener en cuenta, ¿ya? Pero, ya, ok, muy bien, hay una participación bastante interesante. Ahora lo voy a leer, ¿ya? Mira, nos dice, una consulta, si en el mismo ejemplo que dio usted, el chofer es un taxista que desconocía que cometería el robo, ¿qué sería? Ya, hay que ver, ¿no? Hay que ver, miren. Ustedes saben que en el caso del taxista se aplica prohibición de regreso, ¿no? En el caso de la prohibición de regreso, lo que hablamos es que cada persona cumple un rol. Y se entiende que el taxista también cumple un rol. ¿Y cuál es el rol del taxista? Conducir un vehículo, obviamente, ese es su rol. El taxista simplemente, ¿qué es lo que te pregunta un taxista? ¿A dónde estás viajando? Si tienes sencillo, vas a pagar con Yape, etcétera, nada más, o qué tipo de música quieres que te pongamos, eso te pide, ¿no? Si vas a pagar tu peaje. Pregunta, ¿es labor del taxista decirte, a ver, quiero abrir tu maleta y ver qué es lo que contiene tu maleta, previo a llevarte? No, primero yo quiero saber si tú tienes antecedentes o no tienes antecedentes. Si tú tienes antecedentes y yo no te llevo, no, cierto. El taxista cumple un rol. Pero ese rol no se puede extralimitar. Entonces, en el ejemplo que yo daba, ¿no? ¿Qué pasa si una persona conduce un vehículo llevando supuestamente a unos criminales y los criminales le dicen, espéranos aquí en la esquina, vamos a recoger algo? Los criminales ingresan al banco y van al taxista. Y el taxista dijo, bueno, ya terminaron, sí, vámonos. Si el taxista desconocía que estas personas iban a robar, entonces se aplica provisión de regreso. Pero si el taxista, fíjense ustedes, sabía que iban a robar, entonces se convierte en un cómplice del delito. Lo mismo sucede cuando el taxista está llevando a una persona que sabe que tiene droga. El taxista se convierte en cómplice del delito. Y ahí tú no puedes aplicar provisión de regreso, ¿ya? Porque conoces. En la provisión de regreso, uno cumple un rol. Es como si tú vendes, por ejemplo, no, en una tienda veneno para rata, ¿no?
Tú no le vas a preguntar, por si acaso este veneno es para que lo mates a la rata o lo matas a tu esposa. O no le vas a decir, pues no, porque tú solamente tienes tu rol, en este caso, de vender. ¿Ya? Muy bien. Podría ser cómplice o coautor, lo que pasa es que en el caso de la coautoría existe una planificación previa. Pero en el caso del taxista que lleva a un lugar sin que hizo una planificación previa, encalza más bien cómplice, porque facilitó, digamos, la conducción y por ende la realización del delito. ¿Ya? Muy bien. Eh, Acá hay una apreciación bastante interesante. El que se vale de un menor de edad también se conoce como el autor inmediato. Sí, claro, ya, esa es otra figura que, por ejemplo, es un momento muy interesante, muy interesante el comentario, porque en el caso de sicariato, ¿qué es lo que pasaba? Se utilizaban a sicarios que eran menores de edad. Y un menor de edad, doctores, ¿comete un delito o no? ¿El menor de edad comete un delito o comete una infracción? Un menor de edad. ¿Comete un delito o comete una infracción? ¿Y qué es lo que hacían? Pues utilizaban menores de edad para matar, pero ya en el contexto de ahí existe pues el código de niño y adolescente. Pero quien utiliza un menor, precisamente por la planificación, para que no exista en ese sentido un reproche penal, es la que termina siendo, por ejemplo, un autor mediato. Entonces, si yo atrapo al sicario de 15 años y le digo, pero díganos, ¿quién te contrató? No, no lo sé. A mí me envió. ¿Quién te envió? Me envió fulano tal. Entonces, ese fulano tal que le envió es el autor. El autor, doctor, es mediato del delito. ¿Ya? Es el autor mediato. Sí se aplica autoría mediata en caso de menores de edad. Incluso se utiliza autoría mediata en grupos organizados de poder, y eso lo hemos estado viendo en la clase pasada también, ¿ya? Muy bien, doctores, entonces, perfecto con su participación. Vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. Hemos visto autoría mediata, autor directo, autoría mediata y coautores. Sigamos. Ahora vamos a pasar a analizar el artículo 25 de nuestro ordenamiento jurídico, que precisamente va a hablar sobre lo que es la complicidad. Y nosotros dentro de ello vamos a encontrar quién es cómplice primario y quién viene a ser, por ejemplo, cómplice secundario, ¿ya? Entonces nuestro análisis estará en verificar o ver quién viene a ser el cómplice primario y quién viene a ser cómplice secundario, ¿ok? Muy bien. A ver, doctores, el artículo 25 nos dice, el que dolosamente presta auxilio para la realización del hecho punible, si en el cual no hubiera sido perpetrado, será reprimido con pena prevista para el autor, nos establece, ¿no? Así nos señala, ¿ok? Entonces, quien da una información de calidad, una información importante para la perpetración de un delito, él siempre va a ser autor directo del mismo, porque planifica, porque conoce, porque sabe lo que va a realizar. Entonces termina convirtiéndose, pues, doctores, en un autor mediato del delito, ¿no? Porque conoce y finalmente quiere realizar la acción punible, ¿ya? O quiere facilitar para que se realice la acción punible. Él viene a ser un cómplice primario. En el caso del cómplice secundario, la información que él va a dar no será tan importante. O sea, el cómplice secundario podría darte una información no tan relevante, ¿no? De algún dato importante, pero incluso sin cuya información no es necesario que se haya configurado el delito. Por ende, nos señala, ¿no? En el cómplice primario, la participación que tiene durante el desarrollo del proceso o antes de la ejecución del hecho delictuoso será crucial. En cambio, el cómplice secundario, con cuya información o no información, termina siendo irrelevante finalmente para la realización del delito. Pero lo que pasa es que en el caso del cómplice secundario participa en la fase intermedia. ¿De acuerdo? Muy bien. Claro, en el caso del cómplice, por ejemplo, vamos a ver que existe una cooperación necesaria de la realización de un delito. ¿Ya? Muy bien.
Hemos estado viendo también, doctores, el contexto del dominio de lo que viene a ser el hecho, ¿no? El contexto del dominio del hecho. A ver, ¿qué venía a ser, doctores, el dominio del hecho? ¿Se recuerdan? Cuando hablábamos del contexto, fundamentalmente, doctores, ¿qué venía a ser en ese sentido el dominio del hecho? A ver, ¿qué era el dominio del hecho, doctores? Existen unas características importantes para poder hablar sobre el dominio del hecho, ¿cierto? En el caso del dominio del hecho, vamos a analizar algunos puntos importantes, doctores. Vamos a ver, su participación resulta siendo crucial. Muy bien. A ver, vamos. ¿Qué es lo que decíamos en el caso del dominio del hecho? ¿Qué es lo que sucedía? La pregunta sería, en el caso del dominio del hecho, doctores, ¿se puede dar para delitos culposos? ¿O es netamente para delitos dolosos? El dominio del hecho. Por ejemplo, ¿yo podría hablar del dominio del hecho para delitos culposos? No. El dominio del hecho, doctores, será netamente para lo que se va a denominar delitos dolosos. Aquí no ingresa ningún análisis de lo que viene a ser, por ejemplo, un delito culposo, ¿ya? Solamente analizamos a través, como les estoy señalando, del dolo, porque existe una imperiosa necesidad de tener que realizar un acontecimiento contrario a norma. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Entonces, es solamente para los casos de los denominados delitos dolosos. Como hemos señalado, el autor es quien tiene finalmente el dominio de la acción y por ende termina realizando el hecho delictivo, ¿no? Termina realizando la acción punible, ¿ya? El autor entonces vendrá a ser la persona quien domina la acción por sí mismo. En cambio, el cómplice o instigador vendrán a ser personas que facilitan la realización del hecho delictuoso. ¿Ya? Ese es un punto también que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Ahora, hemos mencionado que en el caso de la teoría del dominio del hecho, existían tres formas en las cuales se puede manifestar ese dominio del hecho. ¿Cuáles venían a ser, doctores, las tres formas en las cuales se puede manifestar el dominio del hecho? Eso está relacionado con los contextos también de autoría. ¿Cuáles son las tres formas, doctores, en las cuales se puede dominar el hecho? Claro. El dominio del hecho, como ustedes muy bien lo están señalando, lo podemos ver manifestado a través precisamente de la clase de autoría que hace un momento hemos señalado. Es decir, podemos verlo manifestado a través de lo que viene a ser un dominio de la acción directa, ¿no? Que es autor directo. Podemos verlo materializado a través de lo que viene a ser autores, en este caso, mediatos, ¿no? O coautores, ¿ya? Por eso es que existen tres formas de manifestación del dominio del hecho. Y aquí lo hemos visto en la clase pasada también. Dominio de la acción con relación al autor individual, dominio de la voluntad con respecto al autor mediato, y dominio de la acción funcional. ¿De acuerdo? Muy bien. Y eso lo hemos visto esencialmente en la clase pasada. Todo esto también lo hemos analizado y a ustedes en los materiales ya lo tienen. Y ahora vamos a pasar a analizar, pues, lo que viene a ser el aspecto de la teoría de infracción del deber. ¿Ya? Muy bien. Pero antes de seguir, vamos a ver si ustedes, estimados participantes, ¿de acuerdo? A ver, acá los puedo tener, ¿ya? Vamos a ver si ustedes están presentes en la clase, doctores, así que le vamos a invitar a que puedan encender su cámara
Puedan encender su cámara, doctores, a efectos de pasar la lista correspondiente. Ahí veo al doctor Nelson, la doctora Ana también que está presente, la doctora Úrsula, muy bien. También veo al doctor Soto, no, la doctora Caroline, ¿no? Al doctor Edgar Cisnero, que se está conectando, al doctor Armando también, que se encuentra presente en esta sesión de clase, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver quién más. También veo al doctor Montes, al doctor Hugo, que se encuentra presente en esta sesión de clase, ¿de acuerdo? Muy bien, a la doctora Marianela también, que se encuentra ahí, ¿ya? Muy bien, entonces, doctores, hasta aquí hemos estado viendo todo lo concerniente a lo que viene a ser el dominio del hecho, ¿ya? Ahora nos toca hablar, dentro de los contextos de autoría, analizar el contexto de la infracción del deber. En el caso de la infracción del deber, resulta siendo bastante interesante porque vamos a ver primero que este tipo de autoría se evidencia fundamentalmente en quienes infringen un deber funcional. Como hace un momento yo les explicaba, doctores, existen dos grandes teorías que hay que analizar. Una teoría del dominio del hecho y una teoría de infracción del deber. Si yo quiero ver robo, hurto, delitos de violación, tocamientos indebidos, acto contra el autor, entre otros, siempre el análisis lo vamos a hacer a través de lo que viene a ser un dominio de la acción. Pero cuando hablamos también de responsabilidad penal, existe otra teoría muy importante que vendrá a ser la teoría de infracción del deber. En el caso de la teoría de infracción del deber, no cualquiera es autor del delito, ¿ah? Fíjense ustedes que Claude Roxin, en 1963, en su vasta y paradigmática monografía, ha señalado que existen los delitos de infracción del deber, y sobre ellos no va a recaer un dominio de la acción. El dominio de la acción solamente recae en quienes son autores de los delitos de propia mano, cuyos bienes jurídicos tutelados será la vida, el cuerpo y la salud, entre otros. Pero en el caso de deberes funcionariales, solamente serán autores aquellas personas que cumplan un rol especial, ¿no? Y aquí ingresa pues la interrogante. ¿Quiénes serán, doctores, autores de un delito de infracción del deber? ¿A quiénes se le puede acuñar esa autoría como infracción del deber, doctores? O sea, ¿quiénes solamente podrían ser autores del delito? A ver, ¿quiénes solamente podrían ser autores del delito, doctores? Personas que para empezar están comprendidas en la carrera administrativa. Ojo, ¿ah? Y dentro de ella estamos hablando obviamente que los únicos que podrían ser autores son en este caso funcionarios o servidores públicos. No cualquiera viene a ser autor. Muy bien la participación del doctor Cristian, del doctor Renzo, muy bien el doctor Armando, muy bien la doctora Caroline. Solamente serán autores del delito aquellas personas que, para empezar, tengan una condición especial, ¿no? Solo para aquellos que tengan una condición especial, llámese en este caso funcionarios o servidores públicos. Solamente ellos son doctores autores de un delito, ¿no? Y para hacer un marco de conceptualización, pues el artículo 425 del Código Penal, 425 del Código Penal, doctores, es la que empieza contemplando quién es funcionario y servidor público. Sin embargo, previo a detallar, yo les voy a preguntar quién vendrá a ser funcionario o servidor público. El artículo 425 te dice que el funcionario es la persona natural con poder de decisión que presta servicios o trabaja para el Estado. Así te dice, ¿no? Un funcionario público es la persona que decide. Ejemplo de funcionario público, doctores, ¿quién podría ser? A ver, vamos. Un ejemplo de funcionario público, ¿quién? Muy bien, el doctor Renzo me dice la policía, el doctor Montoya el alcalde, el doctor Nelson la PNP, ya, muy bien. ¿Quién más podría ser funcionario público, doctores? Renzo, muy bien, Renzo, los ministros, Nelson el fiscal, el gobernador, el ministro, Yané dice el alcalde, muy bien, el alcalde congresista, funcionario del presidente. Vamos a ver, fíjense ustedes, que en el caso de los funcionarios públicos son aquellas personas que tienen poder de decisión.
Nuestra constitución política contempla incluso también en quienes vienen a ser altos funcionarios públicos, y un alto funcionario público es lo que ustedes han señalado. El presidente de la República es un alto funcionario público. El Contralor de la República es un alto funcionario público, ¿no? Ellos son, doctores, altos funcionarios públicos. El funcionario público entonces se caracteriza por tener poder de decisión, poder de delegación, poder de administración. Ningún funcionario es subordinado al aparato estatal. Nota importante es tener que mencionar, arriba de un funcionario público existe otro funcionario público con mayor poder de decisión. Ejemplo, tú tienes a los ministros, pero alguien con mayor poder de decisión que los ministros es el presidente, ¿no? ¿Y qué sucede con los servidores? ¿Qué creen, doctores, ustedes que suele suceder con quien es servidor público del Estado? ¿Ya? ¿Qué pasa con los servidores? ¿Qué característica tienen los servidores? Por acá, muy bien, Alex también. El servidor no tiene poder de decisión. Muy bien, Alex. ¿Quién es un servidor público, doctores? Muy bien, lo han dicho. No tiene poder de decisión, pero existe una característica también importante en quien viene a ser servidor público. ¿Ah? Los servidores públicos, doctores, son subordinados del aparato estatal. ¿Ya? Un servidor público, doctores, no es otra cosa que un subordinado del aparato estatal. No tiene poder de decisión. Si yo reviso, por ejemplo, el reglamento de organización y funciones de los servidores públicos, me va a señalar funciones especiales, específicas y demás. Pero en la parte final, casi por lo general me va a decir y de más que disponga su jefe inmediato. Por eso que los servidores públicos terminan siendo subordinados del aparato estatal y no van teniendo poder de decisión. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Otro aspecto también de participación es quienes se denominan como extraneos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Quién es un extraneos? ¿Quién vendrá a ser, doctores, un extraneos? ¿Quién es un extraneos, doctores? A ver, vamos a ver su participación aquí. ¿Quién es un extraneos? Porque la denominación que le dan terminan señalando también como extraneos del delito. ¿Y quién es un extraneos? Una persona, ¿cierto?, que no se encuentra comprendido dentro de la carrera administrativa, correcto, como por ahí también lo han señalado, es un particular, ajeno a la administración pública, a ellos se le llama extraneos, son externos al aparato estatal, ¿no? Es obviamente una persona natural también. Ahora, en el caso de quien viene a ser, pues, extraneos del delito, doctores, no tiene vínculo funcional con el Estado, ¿ok? No vamos a encontrar ningún tópico de vínculo funcional con el Estado en quienes vienen a ser, pues, doctores extraneos del delito, ¿no? Mención aparte también es señalar que a quienes son intraneos, los intraneos vienen a ser los funcionarios y servidores públicos. En cambio, los extraneos son personas que en este caso son externas al aparato estatal. Sobre ello incluso podemos mencionar algunos recursos de nulidad, como ese recurso de nulidad 1051 del 21, ¿no?, de Lima, del 7 de diciembre del 2011, o el recurso de nulidad número 702-2009 Lima, del 12 de mayo del 2010. ¿Ya? Entonces encontramos, por ejemplo, doctores, en ese sentido, estos recursos de nulidad, pues, que hemos tenido nosotros a bien en estos instantes de señalar. ¿Ya? Muy bien. Y son, como les reitero nuevamente, recursos de nulidad, pues, súbitamente muy importantes, etcétera, que debemos tener en cuenta. Ambos recursos de nulidad nos dicen que en este caso el extraneos es una persona externa al aparato estatal y por ende no responde jamás a título de autor del delito, sino será cómplice por mal que realiza el mismo comportamiento que el autor. ¿Ok, doctores? Muy bien. Dicho esto, ahora vamos a invitarles a ver si alguno de ustedes quiere formular una pregunta, pero de manera directa, a la sesión de clase,
Recuerden que ustedes tienen la opción de levantar la mano también. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver, vamos a invitar a quienes quieran hacer su pregunta y de esta forma también interactuar. Quienes quieran hacer su pregunta de manera directa, ¿ya? Vamos a ver quiénes se animan a hacer su pregunta de manera directa sobre todo lo que hemos estado señalando, ¿no? A ver, a efectos de tener mayor interacción también, doctores. Vamos a ver. A ver, tengo una pregunta acá, de Carolina, ¿no? Carolina. Bueno, Carolina, oye, doctor, ¿una coordinadora de obra es considerada como servidora? Ya, es una coordinadora de obra. No, no, por lo general, si es contratado como coordinadora de obra, termina siendo una servidora pública. Para que sea funcionaria, tendría que estar establecido esto dentro del que viene a ser su reglamento de organización y funciones y establecer como tal que precisamente viene a ser, pues, es el cargo de funcionaria. Por lo general, quienes ocupan un cargo de gerencia, el área usuaria, gerencia de administración, ellos terminan siendo funcionarios. En cambio, la otra parte, o quien es contratada como, en este caso, coordinadora de obra, entiendo que su contrato ha sido por orden de servicio, por ejemplo. Entonces vendrá a ser servidora del Estado, ¿ya? No es, en este caso, fíjense ustedes, funcional, ¿ya? Muy bien, tengo al doctor Johnny, ¿no? El doctor Johnny levantó la mano. Así es, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Bueno, doctor, mi pregunta estaba relacionada justamente a un poco el tema anterior sobre la autoría, la coautoría, sino que levanté la mano, pero no, parece que no se pudo visualizar que levanté la mano. Entonces, doctor, que quisiera, doctor, hacerle una consulta. Mire, en respecto a la autoría y coautoría, hay un caso en que a una pareja se le interviene en un vehículo, ¿no? Con 10 kilos aproximadamente de droga. Entonces pasa un proceso de investigación, el Ministerio Público ya realizó su acusación y en su acusación a esta pareja de personas los acusa como coautores, ¿ya? Entonces, pero ¿qué es lo que pasa, doctor? Justamente ese caso recién ha llegado a mis manos y el otro mes ya hay la instalación de juicio oral. Pero ¿qué pasa, doctor? Que de las dos personas, una persona prácticamente ha decidido declararse culpable. ¿Por qué? Porque ella es la que ha contratado, que es la mujer, que son una pareja hombre-mujer. La mujer es la que ha contratado los servicios de una persona que se desempeñaba como taxista, que conoció en una discoteca. Entonces, contrató sus servicios para que justamente se vayan a la Sierra de la Libertad y sin decirle nada, ¿no? La lleve y la traiga de la Sierra de la Libertad a la ciudad de Lambayeque. Entonces, no declaró inicialmente, ¿no? Pero ahora ya en esta etapa de acusación y la otra vez la interacción de juicio oral, ya ha decidido que ella va a decir la verdad, ¿no? Entonces, porque es injusto que la otra persona, pues, posiblemente también se vaya preso. En ese caso, doctor, eh, sobre la coautoría que prácticamente ya ha acusado el fiscal, ¿cómo se debería manejar ese proceso, doctor? Usted con su experiencia. El otro mes es la instalación de juicio oral. ¿Qué pasaría en este caso? ¿Qué delito es? Sobre el tráfico ilícito de drogas. Ah, ya, lo que pasa es que lo que pasa es que hay que ver, ¿no? O sea, hay que ver, de forma genérica, el contexto de coautoría está relacionado a que cada uno de ellos tiene que cumplir necesariamente un rol, ¿ya? En este caso habría que ver qué rol han tenido. Ahora, si uno de ellos dice, por ejemplo, yo quiero acogerme a confesar, voy a decir la verdad y todo ello, entonces entiendo dos cosas, que se está acogiendo a lo que viene a ser una confesión sincera, o lo otro es que quiere acogerse a lo que viene a ser una colaboración eficaz. Pero como es juicio, entiendo yo que lo que va a hacer es acogerse a una confesión sincera. Esa confesión sincera necesariamente tiene que corroborarse con otros elementos periféricos, ¿ya? Otros elementos periféricos. Ahora, en el caso del tráfico ilícito de drogas, hay que ver, ¿no?
qué rol tenía, qué es lo que hacía, qué actividad tenía, cómo el fiscal entiendo que tiene que hacer en este caso la vinculación de llamadas, tendría que haber hecho un previo antecedente, una videovigilancia, para que finalmente se vean que ellos sean coautores del delito. O sea, tiene que tener algunos elementos para que se pueda inferir ello, ¿ya? Pero si, por ejemplo, no importa que uno de ellos diga, por ejemplo, yo voy a confesar, ¿no?, la verdad, ¿no? Bueno, esa es su palabra contra la otra. Finalmente tendría que existir otros elementos periféricos que corroboren ello. No solamente en el caso de tráfico ilícito de drogas, sabemos que es encontrarle composición de dinero, sino que el ánimo que tiene que tener esa persona es la de comercializar la droga. Y para yo poder probar el ánimo que tenía de comercializar de droga, tendría que ver antecedentes anteriores también, ¿no? Tendría que yo evaluar esa situación eminentemente para que nosotros veamos que finalmente en el juicio se va a ver ya en un contexto probatorio. Claro, doctor, teniendo en cuenta que la fase de investigación ya terminó, ya el Sí, fiscal ya claro, acusó, claro. O y sea, ahorita, el Ministerio Público lo que ha juntado en su acusación son solamente las actas nomás de intervención, nada más. No hay nada más que ha juntado. No hay seguimiento, no hay escucha, no hay audio, no hay video, no hay nada. claro, Solamente se va con actas. claro, lo que pasa es que ahí ya va a defender mucho de la defensa qué teoría presenta. No entiendo yo que será seguramente una teoría de refutación, señalar precisamente de que no sean posiblemente los elementos de comisión suficientes, ¿no? Claro. Se verá. Doctor, disculpe, doctor, justamente mi persona, como recién asumió ese caso de la pareja, entonces yo soy abogado de las dos personas, ¿ya? De las dos personas, pero una ha manifestado que va a declarar la verdad, porque la otra es inocente, ¿no? El taxista es inocente porque fue engañado. Entonces, o sea, yo soy abogado de las dos personas. Ya, Recientemente, pero el hecho de decir la verdad es subjetivo. O sea, porque claro, ustedes saben que, bueno, digamos, ¿no? O sea, ya en un tema probatorio para terminar, por ejemplo, uno podría decir, ya con esto cerramos, que yo como testigo voy a decir la verdad, ¿no? Pero en un contexto de juicio oral eso se va a ver en un tema probatorio. O sea, la versión de finalmente que uno dice, no, o sea, tendría que decir, me asumo, por más que diga, voy a hacer confesión sincera. La confesión sincera necesariamente tiene que tener una corroboración. Y en la etapa de juzgamiento lo que se entiende es que la versión que tiene que dar él o ella tiene que estar también corroborada con otros elementos periféricos. ¿Sí? Muy bien, doctor. Muchas gracias por su intervención. muchas gracias, doctor, muchas gracias. Tengo al doctor Ronnie, levantó la mano. Sí, doctor. Doctor, buenas noches. Una consulta. ¿El extraneus de qué forma o manera va a tener un vínculo con el sector público? Esa es la duda que tengo, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta. El extraneus tiene un vínculo muy enorme, ¿ah? Por ejemplo, en los procesos de licitación, siempre se contrata proveedores. Los proveedores son extraneos, son externos a la administración pública, ¿no? El gerente general, el particular que va a contratar con el Estado. Entonces, los extraneos son precisamente lo que van a brindar los servicios directos al Estado, y estos servicios se entiende que van a ser en beneficio de la población. Por ejemplo, la institución del Estado dice vamos a hacer la construcción de un puente, de un parque, qué sé yo, y contrata a una empresa proveedora. La empresa proveedora es el extraneos, ¿no? Es quien va a realizar la obra. O sea, si la obra hace mal, aparte de existir una afectación al Estado, obviamente el haber realizado mal podría acarrear un tema administrativo, un tema penal. O si este extraneo se termina coludiendo, por ejemplo, con el funcionario y servidor público, entonces tenemos la configuración del delito, digamos, de colusión. El extraneo tiene una participación directa en los casos de delitos funcionariales, pero como no es funcionario y como no es servidor público, responde solamente como cómplice, por más que realice el mismo comportamiento que el autor. Y este es algo bastante importante que hay que tenerlo en cuenta, doctores, porque si yo analizo la teoría del dominio del hecho, el cómplice jamás realiza la misma conducta que el autor. El cómplice jamás realiza la misma conducta que el autor, sino facilita la realización del delito. Pero fíjense ustedes que en el análisis de la teoría de infracción del deber, el cómplice sí puede realizar el mismo comportamiento que el autor, pero como no es funcionario, como no es servidor público, entonces, estimados doctores, será cómplice. ¿Ok? Eso es importante que debemos tener en cuenta. A ver, ¿alguien más que quiera participar? ¿Levantó la mano?
A ver, voy a leer el chat en todo caso. Decía, ¿es factible la complicidad en un extraneus en el delito de negociación incompatible si este delito es... ya, claro, es muy interesante la pregunta que hace Daría Ugarte, ¿no? Miren, en el caso del delito de aprovechamiento indebido del cargo o negociación incompatible, es un tipo penal unipersonal. ¿En qué consiste? En yo interesarme. Y les voy a poner el siguiente ejemplo. Ya usted me va a decir cómo se da la figura del delito de aprovechamiento indebido del cargo. Yo, funcionario público, quiero que una persona, se me ocurre un nombre, Berito, ya. Yo, como funcionario, quiero que Berito gane la convocatoria. Berito ni siquiera sabe de mi existencia, ¿ya? Berito postula y yo les digo a los que van a calificar, ¿saben qué? Berito que gane. Y los de la calificación me dicen, pero Berito tiene currículo y demás, pero hay otra persona que tiene mayor currículo que Berito. Y yo les digo, no importa, quiero que contraten a Berito. Y Berito termina siendo beneficiada. La pregunta es, ¿Berito qué viene a hacer? Cómplice, Berito viene a hacer extraneos, ¿qué viene a hacer Berito? La ganadora. ¿Sobre Berito habrá una responsabilidad penal? ¿Berito tendrá algún tipo de responsabilidad penal? Ninguno. No, Berito no va a tener ningún tipo de responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque Berito, fíjense ustedes, miren, Berito lo que hizo sencillamente es participar, pero el funcionario público fue quien se interesó en Berito. Pero ahí ingresa lo interesante. Añado un dato más a ese caso. ¿Por qué el funcionario se interesó en Berito? Porque el papá de Berito le dijo al funcionario, ¿sabes qué? Tú me debes una. Yo hace muchos años atrás te ayudé en algo. Ahora quiero que a mi hija le ayudes a ingresar a trabajar, ¿no? Entonces, ahí sí veremos al papá, el papá de Berito, ¿qué vendrá a hacer? Vendrá a ser un extraneos. El papá de Berito vendrá a ser un instigador, porque el papá de Berito le dice, muy bien, me debes un favor y quiero que contrates a mi hija. Entonces, Berito no tendrá ningún tipo de reproche penal. El reproche penal será para el funcionario y el reproche penal será para el papá, ¿no? Pero ojo, siempre y cuando Berito, por ejemplo, cumpla con parte de lo que viene a ser los términos de referencia. Si Berito no cumplía con ninguno de los términos de referencia, entonces se va a presumir que Berito es cómplice del delito, ¿ya? Muy bien. Acá tenemos otra pregunta. Dice, de conformidad a la teoría del deber de cuidado, si hay varios agentes activos del delito, ¿son considerados todos en calidad de autor o coautor? Es una pregunta también bastante interesante. Miren, un ejemplo. En un proceso de licitación, los procesos de licitación son de 3 etapas. La primera etapa está relacionada al estudio de mercado. La segunda etapa, que es el otorgamiento de la buena pro. Y la otra etapa, que es la de ejecución contractual. Encontramos 3 etapas. En la primera etapa vamos a tener el estudio de mercado y digamos que el servidor público ha infravalorado el precio. Entonces tenemos un reproche de punibilidad en esa fase. 2. Tenemos la fase de otorgamiento de la buena pro. En la fase de otorgamiento de la buena pro, imaginemos que han terminado dando como ganador a una empresa que no cumplía los requisitos. Y 3, tenemos la fase de ejecución, donde han terminado, fíjense ustedes, doctores, realizando lo que viene a ser una adenda que no debería haberse firmado. Es decir, tenemos durante las 3 etapas varios funcionarios públicos que han tenido participaciones de infracciones al deber funcional. La pregunta es ahí, ¿todos serán coautores del delito? Y la respuesta es no. En los delitos funcionariales, fíjense doctores, en los delitos funcionariales no existen coautores.
En un delito funcional no existe coautor. En los delitos funcionales, cada quien responde a título personal por tu reglamento de organización y funciones. No existen coautores como en el caso de los delitos de dominio del hecho. Quienes todos asaltan el banco son coautores. En los delitos funcionariales, por ejemplo, el comité de selección está conformado por 3, dan la buena pro a una persona que no cumplía los requisitos. Por más que los 3 han dado la buena pro a una persona, no son coautores, porque responden a título individual, ¿ya? Ese es algo bastante interesante, estimados participantes, que debemos, pues, tener en cuenta también, concerniente básicamente en los contextos de lo que viene a ser los temas de coautoría, ¿no? Por eso es que cuando se investiga delitos funcionariales, hay que evidenciar que coautoría no vamos a encontrar, sino que precisamente cada reproche de punibilidad que puede existir será un reproche de punibilidad, pero que se desarrollará de manera personalísima, doctores. ¿Ok? Muy bien, tengamos en cuenta ello. Tengamos en cuenta entonces eso que yo les estoy señalando, estimados doctores. Sigamos. Ya. Acá hay, muy bien, felicitaciones por sus preguntas. Miren, vamos a ver, hay una pregunta que señala aquí, ¿no? Ya, decía, disculpe, ¿cuál es? Ya, ya es lo que dijo la doctora Janet, ¿no? Hay una pregunta que hace Soto Carolina y nos dice, en el ejemplo que usted plantea, la coordinadora de obras, al aprobar el expediente técnico por una obra valorizada ya en 600.000 soles, viene a ser instrumento. ¿Gobernador regional es el autor directo por beneficiarse patrimonialmente con esa obra? No. Como hace un momento decía, en el caso de los delitos funcionales, cada quien responde a título personal, ¿no? Cada quien, lo máximo que tú puedes aplicar es principio de confianza. Por ejemplo, el alcalde a ti como servidor público te dijo, ¿sabes qué? Necesito que me lleves este depósito. Y que lo voy a depositar a tu cuenta y tú lo envías. Pero, señor alcalde, no a mi cuenta. No, no, es un depósito nada más. Aparte, yo te tengo ordenado. Entonces tú dices, pues es un simple depósito. Y no sabes que lo que está haciendo el alcalde, por ejemplo, es lavar dinero. Tú ahí podrías aplicar un principio de confianza. Pero incluso sería bastante discrecional. ¿Saben ustedes por qué? Porque cuando una persona trabaja para el Estado, responde a título individual. Entonces, en este caso, por más que yo contrato lo que viene a ser una jefa de obra, una coordinadora de obra, por más que ella no se haya enriquecido, ella posiblemente haya dado, por ejemplo, un informe de conformidad, ¿no? Ella, por ejemplo, haya tenido a bien de supervisar, dar el visto bueno. Y dentro de sus funciones, por ejemplo, estaba tener que haber dado un visto bueno, y si dio un visto bueno, que a pesar que no se había realizado una obra, por ejemplo, miren, les voy a explicar rápidamente. Se tenía que realizar un parque. Y dentro del parque, que es una obra, se contrató también una coordinadora de obra, quien va a dar finalmente el visto bueno, por ejemplo. No es la que ella va a emitir un informe y va a decir la obra está muy bien. Se entiende que ella, dentro de sus funciones, está a tener que verificar, porque para dar tu conformidad, tú tienes que hacer una verificación. Pero resulta, por ejemplo, que la coordinadora ha tenido a bien de decir, muy bien, la obra está bien, pero en realidad estaba mal. Entonces se puede presumir indiciariamente de que ella podría haberse coludido, podría haberse interesado indebidamente, etcétera, ¿no? Y ella responderá individualmente, ¿ya? Que luego se hayan enriquecido los altos funcionarios públicos, ya será personalísimo también la responsabilidad penal que sobre esta persona va a recaer, ¿ya? Muy bien. Eso es importante tener en cuenta. Ok, sigamos. Miren, acá nos dice, la teoría del dominio del hecho solo se aplica para la determinación de la autoría. Sí, o sea, ¿por qué nació la teoría del dominio del hecho? Porque uno decía, detrás de la realización de una conducta, tenemos que ver un accionar. O sea, no solamente se analizaba la teoría finalista, porque en el caso de la teoría finalista solamente vemos el resultado, ¿no?
Y en el resultado, por ejemplo, en el caso del homicidio, bueno, ya está el cadáver, entonces ya está el muerto. Ya, ¿para qué más? Pero el dominio del hecho te dice, no, hay que ver cómo lo mató, para ver si es homicidio simple o si es homicidio calificado, ¿no? Por eso es que se analiza el dominio de la acción, no el resultado. En el caso de los delitos contra el patrimonio, sea hurto, sea robo, la persona no tiene el bien. Entonces, la teoría finalista decía, bueno, ya la persona se quedó sin su celular, eso es lo que importa. Y el dominio del hecho decía, no, hay que ver si ha existido violencia para que sustraigan su bien. Si ha existido violencia, será robo. Si no ha existido violencia, será hurto. Entonces, el dominio del hecho lo que hace es analizar comportamientos, no resultados. Analiza conductas, analiza comportamientos, ¿no? Y eso incluso tiene una repercusión práctica, doctores. Por eso es lo que se hace la reconstrucción de los hechos, ¿no? Cuando estamos ante un delito de homicidio, digamos, una pareja mató a otra persona y muchos dicen ese es feminicidio. Es feminicidio, ¿no? Pero se hace una reconstrucción de los hechos. Y en la reconstrucción de los hechos podemos evidenciar quizás que ambos han estado forcejeando con el cuchillo. Y dentro de ello podemos ver si él tuvo la intención de matarla, o si él fue negligente, o producto del forcejeo, se dio un caso fortuito y ella se cortó, por ejemplo, el cuello, ¿no? Entonces, la teoría del dominio del hecho lo que quiere es analizar qué pasó, cuál es el comportamiento que se dio. Y eso es importante, como yo les digo, porque si yo analizara el resultado, si el enamorado de Carlos mató a Dayana, si yo viera el resultado, diría feminicidio. Pero yo tengo que retrotraer, yo tengo que ver cómo se dio hecho, ¿ya? Por eso es importante el dominio del hecho, para que luego vea si fue de propia mano, si fue autoría inmediata, si fueron coautores, qué comportamiento los coautores realizaron también. Todo eso tengo que analizar, ¿de acuerdo? Muy bien. Dos preguntas más para continuar con el tema de la clase. Muchísimas gracias por sus interrogantes, ¿de acuerdo? Él nos dice, en un delito por negligencia médica cometida durante una intervención quirúrgica donde hay participación de pluralidad de profesionales, ¿son responsables todos quienes participan en la intervención quirúrgica o simplemente responsable quien se especificó cometió la negligencia? Si todos son responsables, ¿son autores o coautores? Es una pregunta muy interesante, doctores, sobre todo para, por ejemplo, ir definiendo el siguiente aspecto, ¿ah? ¿Hasta qué punto ingresa el tema de la coautoría? En el caso de la coautoría, digamos que existen roles y que cada persona cumple un rol. En el ejemplo yo les puedo situar lo siguiente. Cuando uno realiza la intervención quirúrgica, tenemos a quien va a poner la anestesia, ¿cierto? A quien va a tener que limpiar las herramientas, a quien va a cortar, a quien va a operar, a quien va a saturar, y finalmente quién va a atender luego a esta persona que lo han intervenido. Es decir, en una intervención quirúrgica está todo el equipo completo. Y todo el equipo completo obviamente tiene que cumplir un rol, ¿cierto? Todo el equipo completo, estimados doctores, necesariamente tiene que cumplir un rol, de todas maneras. Pero imagínense ustedes que ahí ingresa y prima el principio de confianza. ¿Qué pasaría si el médico dice, bueno, ya programó la operación del paciente Joaquín, hoy lo vamos a intervenir? Y resulta pues que la persona encargada de limpiar las herramientas, desinfectarlas, no lo desinfecta. Y producto que no desinfecta, el médico empieza realizando la operación. Después de haber realizado la operación, que lo dan de alta, muere a los pocos días producto de una infección generalizada que se dio dentro de la intervención quirúrgica. La pregunta es la responsabilidad de todo el equipo? ¿O es la responsabilidad de quien tenía que desinfectar, digamos, la herramienta? ¿Es responsabilidad de todos los doctores? ¿Todos responden? ¿El médico responderá? No, pues, claro, el médico cumplió su rol. ¿Y cuál era el rol del médico? Operar. Su operación fue buena, pero el médico no va a saber, pues, si la herramienta está desinfectada, no está desinfectada, ¿no? Ahora,
quizás se podría decir que el médico podría haber dicho, a ver, desinfectaste, pero igual, ¿no? El médico aplica principio de confianza. Claro, aplica principio de confianza. Bajo el principio de confianza, yo espero pues que quien va a limpiar las herramientas lo hace de forma adecuada. Quien va a poner la dosis para que duerma es de forma adecuada. La post-intervención también, entonces yo voy confiando en ello, ¿no? A eso se aplica, doctores, ese criterio que estamos señalando en esta oportunidad. ¿Ok? Muy bien. Tengamos en cuenta, entonces, eso, estimados participantes, ¿ya? Muy bien. Entonces, el único que será autor, más que autor, será seguramente, podríamos aplicar homicidio por negligencia. No todo el personal, sino obviamente, y ahora el problema está en cómo determinar, ¿no? Hay que determinar a través de pericias, a través de conocimientos científicos, que el problema de la muerte del paciente ha sido porque no han desinfectado pues la herramienta. Eso sí, ¿ya? Muy bien. He hecho 2 preguntas más para continuar. La doctora Johnny decía, doctor, en un caso de peculado, de uso, con el vehículo que ha sido asignado a un funcionario público para el uso propio de sus funciones, lo utiliza para apoyar al candidato de un postulante para alcalde. Ya. Miren, uno cuando trabaja para el Estado, si bien es cierto, tienes un jefe inmediato, y el jefe inmediato te va a dar una serie de órdenes, tú tienes que cumplir las órdenes dentro de los parámetros normales de tu función. Tú no puedes realizar cosas que no están dentro de tu reglamento de organización y funciones. Si tú eres conductor de un vehículo, tú sabes que el vehículo es para qué. El vehículo es para un uso solamente de labores. Y si tú aparte de eso eres conductor que tiene experiencia, tú sabes que solamente es para estrictas labores. Pero ¿qué pasa si el alcalde te dice, no, ayúdame en la campaña política? Tú te tendrías que negar, porque si tú no te niegas y luego quieres decir, no, lo que pasa es que cumplí una orden, igual estarás como investigado y posiblemente sentenciado por peculado de uso, porque tú sabías que no podías. No, pero me dio la orden. Por más que te da la orden, cuando alguien te da la orden, tiene que ser dentro de los parámetros, obviamente, procesales, ¿ya? Muy bien. Y por último, esta pregunta donde nos dice, en un comité de recepción de obra, conforme al artículo 208 del reglamento, señala que debe participar por parte de la entidad un ingeniero o arquitecto, pero será el caso de que la persona asignada por la entidad no cumple con lo señalado por el reglamento. ¿Qué delito comete persona que aceptó el cargo de ser miembro del comité? De inicio ninguno, porque es una cuestión administrativa, ¿ya? Si tú has asumido algo, porque hay una figura que no es netamente de los delitos funcionariales, cuando se da, por ejemplo, designación indebida del cargo, ¿no? O sea, si tú terminas asumiendo un cargo que no te corresponde, entonces es responsable quien designa a una persona y quien acepta la designación. Pero como en este caso señala participación de obra, el hecho de que hayan dado a alguien que no cumplió el perfil, lo más seguro posiblemente que sea una sanción administrativa, a menos que quien ha sido beneficiado con ello termina siendo un familiar, termina siendo un pariente, termina siendo un amigo. Entonces ahí sí podríamos estar hablando incluso de un posible delito como viene a ser negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, ¿ok? Pero reiteradamente, posiblemente estemos hablando de esa figura delictuosa, ¿ok? Muy bien, doctores, sigamos. Nos habíamos quedado acá, entonces. Ah, tengo a Edwin, ¿no? A ver, lo escucho al doctor Edwin. Sí, me parece que el doctor Edwin levantó la mano, ¿sí? Ya. Continuamos. Ya, a ver, acá tengo al doctor Edwin, pero a ver si puede su micrófono habilitarlo. Bien, Sí, ahora sí. bien, buenas noches, doctor. Doctor, en la pregunta que
bueno, de pronto no lo he explicado de manera amplia. Decía usted de que en una negligencia médica, en una intervención quirúrgica, eh, si bien lo ha reducido a una presunta, ¿no? De que habría fallecido por infección, ¿no? Esto de que de pronto la instrumentista no ha esterilizado un instrumento. Pero, ¿qué pasaría, doctor? O además también hay que tener en cuenta de que en una intervención quirúrgica, si bien es cierto, actúan diferentes médicos con diferentes especialidades, eh, ellos actúan de acuerdo a un protocolo, ¿no? De acuerdo a un protocolo que establece el MINSA, el seguro, ¿no? En este caso de salud, o la OMS inclusive. Entonces, en un caso, doctor, por ejemplo, práctico de hace años, este, la- una paciente estaba siendo intervenida quirúrgicamente por una cuestión X, ¿no? Y en esa situación, el médico que estaba interviniendo advierte que tenía otra infección a nivel de, de- de- del útero, ¿no? En este caso. Y que por lo mismo él desiste ahí su intervención y precisa en ese momento de que pasen la voz al ginecólogo, que era, ¿no? El especialista para esa situación, para que él continúe ya después de haber hecho la apertura de la incisión, ¿no? Llaman al ginecólogo y el ginecólogo acude y, ¿no? Ahí él prácticamente le reemplaza al médico que venía haciendo la operación, dada su especialidad. Y bueno, ¿no? Termina la operación y toda esa situación, pero al final lo habían dejado gasas dentro del paciente. Entonces, al final, cuando después de 3 días detectaron esa situación y le extrajeron, pero ya había causado daño a la paciente, y entonces en investigación se determina que la enfermera que tenía que hacer el conteo de las gasas, ella dice, bueno, yo hasta antes de que llegue ahí el médico, el ginecólogo, yo había contado 12, dice, pero él llegó y dado que estaba sangrando, él introdujo un montón de gasa y ya perdí la cuenta, dice, ¿no? Y entonces cuando terminaron la operación, ya no, yo solamente conté tantos gasas y ya no me di cuenta, ¿no? Entonces lo cerraron, pues lo cosieron así. Entonces, en esa situación, doctor, revisado los protocolos, se decía, encontraron ahí donde decía que tanto la enfermera como el médico estaban obligados por el deber que tenían cada uno de ellos, de hacer un conteo y no podían cerrarlo, la herida, sin antes haber determinado cuántos gases introdujeron y cuántos salían. Entonces, Claro. ahí, doctor, por ejemplo, no, los médicos dijeron, no, él tiene la culpa, el otro decía, no, el otro tiene la culpa, y así. Entonces, en esa situación, doctor, son, como usted dice, si bien es cierto, cumplen cada uno su rol, Lo que, pero lo, lo ¿cómo que se pasa es les que ahí, considera ahí? ¿Como autores o como ya, coautores o autores, nada más? ya, lo que pasa es que ahí la cuestión ya cambia, ya, porque, miren, hay todo un tema que es amplio, incluso esperemos que en algún momento hablemos sobre lo que es negligencia médica, ¿no? Porque de inicio en negligencia médica es una labor de riesgo. Cualquier intervención siempre termina teniendo un riesgo, por más mínimo que esto sea. Y se encuentra dentro de los riesgos socialmente aceptados, ¿no? Pero se tiene previo a una intervención realizar un estudio, ¿no? Una evaluación del paciente, los estudios necesarios, y eso lo determina finalmente el médico. El médico es el que va a determinar, vamos a operación, no vamos a operación, ¿no? Ese médico tiene todo un equipo. En este caso, yo advierto, así como me señalas, una negligencia inicial por parte del médico de que recién en la intervención se percata de algo, que fácilmente podría haberse percatado en los estudios previos. Pero si no se lo hizo, entonces evidentemente no existió un estudio previo de forma adecuada. De ahí partimos de una responsabilidad directa por parte primero del médico. Ya en el desarrollo de la intervención,
obviamente, es como cuando una persona, por ejemplo, está siendo intervenida y le da, no le da un ataque, no un paro, porque de un paro podemos morir, ¿no? Un ataque cardiorrespiratorio en ese momento. Entonces existe todo un procedimiento para poder auxiliar a esta persona y se entiende que todo el equipo está preparado para un contexto como tal, ¿no? Hay una preparación. Y cuando se han incumplido los procedimientos también parte de una negligencia, ¿no? Entonces ahí lo que evidenciamos es una negligencia directa inicial en el médico. Dos, una negligencia directa en el cumplimiento del protocolo, y ahí veremos que ver quiénes han incumplido ya en ese protocolo de emergencia. De ellos, en el caso de quien tenía que saturar, habría que ver, ¿no? Hasta qué punto esta persona podía haber participado y si fue negligente o no fue negligente al momento de dejarse las gasas. Pero ya el hecho de no haber contado todo y contar ya nos habla de un factor de negligencia. Cada uno de ellos va a responder. Hemos señalado, las cuestiones de coautoría son solamente dolosas. En este caso, así como me señala, yo advierto más culpa, negligencia, entonces cada uno serían autores, dependiendo, entiendo que esto lo ha ocasionado, o sea, serían autores por lesiones culposas. Eso sería la categoría que le corresponderían a todos, ¿no? Incluido el otro, el que parte del otro médico que participó. Pero el reproche inicial parte de quien tenía que haber hecho el estudio y al parecer no lo hizo, ¿no? Y se percató recién ahí algo más que faltaba, ¿no? Es una negligencia. Y responde como autores, ¿sí? Muy bien. A ver. Ya. Esta es otra diapositiva. Les estaba mostrando otra diapositiva. Autoría directa, autoría... Estábamos acá, ¿no? Estábamos en los temas de los delitos funcionariales, nos tocaba abordar el tema funcionariales, extraneos, etc. Nos hemos quedado aquí. Un poco para contar algunos contextos de la historia. ¿Saben lo que pasó? Lo que sucedió en un momento es que se señalaba que básicamente los funcionarios son los únicos que tenían que haber respondido como autores de un delito. Y que incluso no tendría por qué haber responsabilidad penal respecto a quienes vienen a ser, por ejemplo, los extraneos, ¿no? Y se decía que los extraneos no tienen ningún contexto de reproche de punibilidad, ¿ya? Reitero nuevamente, se señalaba que los extraneos no tienen ningún tipo de reproche de punibilidad en condición de autores, sino que la responsabilidad que ellos tenían es una responsabilidad que solo enmarca, por ejemplo, el título de la complicidad, ¿no? Responden como cómplice. Y como se partía de ello, en un momento decían entonces solamente hay que tener como autores pues a los funcionarios, nada más, y que los cómplices no sean absolutamente nada. Porque la naturaleza es de infracción del deber, ¿no? Y nació pues una teoría bastante interesante, en primer lugar, como venía a ser, por ejemplo, la ruptura del título de imputación. En el caso de la teoría de la ruptura del título de imputación, lo que se estableció es que para los delitos funcionariales solamente existirá un reproche de autor para quienes son funcionarios y servidores. Y para quienes no lo son, el reproche de punibilidad existente solamente será en grado de cómplice establecida, ¿ya? Esto reitero nuevamente bajo el análisis imperioso de lo que viene a ser la teoría de la ruptura del título de imputación, ¿ya? Muy bien. Ahora, a la vez de ello, nació otra teoría, que es la teoría de la unidad del título de imputación. A través de esta teoría, lo que se decía es que el funcionario o el servidor público también van a tener cierto grado de responsabilidad, sobre todo en el sentido de que se les va a imputar un delito cuando estos lo cometan como tal, ¿ya? Muy bien. La tesis de la ruptura de imputación entonces nos señala básicamente, ¿ya? Vamos a ver aquí algunos contextos importantes
antes de llegar acá. La imputación objetiva. Sabemos que en todo marco delictuoso, ya sea en los delitos bajo el imperio del dominio del hecho, o ya sea en los delitos bajo el imperio de la infracción del deber, necesariamente tiene que existir una imputación concreta para que se empiece señalando cuál ha sido el delito que se cometió. Y dentro de ello, fíjense ustedes que podríamos señalar lo siguiente. Yo les voy a comentar rápidamente lo siguiente. Por ejemplo, ¿cuándo podríamos señalar parto de los delitos de dominio del hecho, no? Vamos a ver. Fíjense ustedes. ¿Cuándo podríamos señalar, estimados participantes, la existencia de la configuración de un delito de feminicidio? ¿Alguna idea, doctores, para señalar aquí se encuentra feminicidio? ¿Cuándo podríamos señalar la existencia del feminicidio? Teniendo en cuenta que el feminicidio dice la muerte de una mujer por su condición de tal, ¿no? Pero la pregunta es para señalar un criterio en ese sentido, lo que viene a ser el marco precisamente de lo que viene a ser, pues, doctores, la imputación. Tendría yo que señalar, también claro está, cuando se imputa, por ejemplo, un delito de feminicidio, ¿no? El término que nosotros acarreamos es que en la figura del feminicidio nos habla, por ejemplo, de la condición de tal. Entonces yo tendría, para señalarle un reproche de punibilidad a una persona por el marco de ese delito, precisamente señalar la existencia de lo que viene a ser, pues, la condición de tal, ¿no? Yo tendría que explicar ese contexto y señalar en qué consiste o qué viene a ser la prerrogativa precisamente de la condición de tal, ¿ok? Yo tendría, reitero nuevamente, entonces, que verificar ese marco positivo de los criterios de la condición de tal, estimados participantes. Y lo mismo va a ser cuando terminamos imputando cualquier otro delito funcionarial, cohecho, peculado, malversación de fondos, o sea, cualquier hecho delictuoso también yo tendría que señalar la existencia de lo que viene a ser los contextos, doctores, de la condición de tal, de todas maneras, ¿ya? Muy bien. Bueno, acá tengo otras preguntas también, donde ustedes señalan ya nos dice, doctor, la diapositiva del extraneos a título de complicidad, no tomé nota de la casación. Ya, la casación, cuando hemos hablado de los, en el caso de los extraneos, son jurisprudencia, ¿no? Tenemos dos recursos de nulidad. El recurso de nulidad 1051-2011 Lima, el 7 de diciembre de 2011, y tenemos también el recurso de nulidad número 702-2009 Lima, del 12 de mayo del 2010. Estos dos recursos de nulidad es la que precisamente nos hace mención del grado de la existencia de lo que viene a ser la complicidad, ¿ya? Muy bien, y hay que tener en cuenta ese aspecto, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta ese aspecto, ¿de acuerdo? Muy bien. El aspecto fundamental de que estos dos recursos de nulidad, lo que nos terminan precisamente hablando, estimados doctores, es que no existirá, fíjense ustedes en este caso en particular, pues un reproche de punibilidad, ¿no? En condición de autor, pero sí existirá un reproche de punibilidad, por ejemplo, en las características de la complicidad. ¿Ok? Muy bien. Acá tenemos, cuando hay, ya, claro, Johnny nos decía cuando hay misoginia. En el caso de la misoginia, nosotros sabemos que no es otra cosa que el odio hacia la mujer, ¿no? Cuando hablamos del contexto de misoginia, no es otra cosa que hablar de la existencia del odio hacia la mujer. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasa cuando una persona te imputa un delito y te denuncia falsamente? ¿Qué haría en este caso? Lo que pasa es que todo eso va a pasar por un proceso de investigación previamente, ¿no? Porque
Primero, nadie puede mancillar tampoco tu honor, y de eso se encarga precisamente el Ministerio Público como titular de la acción penal, de verificar si existe un indicio o duda razonable para que se pueda imputar también un hecho delictuoso. Porque no vamos a imputar delito por imputar, tendríamos que ver si existe un indicio, una duda razonable de la presunta comisión de un delito, ¿no? Eso inicialmente. Si luego, cuando ya se ha desarrollado la investigación, nosotros evidenciamos que una persona ha sido denunciada, pero de una manera temeraria, entonces tú más bien podrías hacer una contradenuncia por denuncia calumniosa, ¿no? Porque te están mancillando el honor como persona, ¿ya? Muy bien, siempre que no sea su esposo y pareja, porque sería parricidio. Bueno, eso es el otro aspecto que también señalamos respecto a las cuestiones de parricidio. Ya, sigamos entonces. Nos hemos quedado acá entonces que va a ser muy importante la imputación objetiva en el caso de los delitos funcionariales. Y no solamente eso, ¿no? Sino que tanto en la teoría del dominio del hecho y la teoría de infracción del deber, necesariamente tiene que haber una imputación concreta. Si no existe imputación concreta, ahí vamos a evidenciar algunos rasgos problemáticos. Asimismo, existe una clasificación. Dentro de ello tenemos los delitos de infracción de deber propio o especiales propios, ¿no? Deber propio está relacionado básicamente a los deberes que en este caso tiene el funcionario o servidor público. Pero en los deberes impropios existen los deberes para con la población. Por ejemplo, cuando uno realiza el delito de colusión, existe una defraudación. Ese marco de defraudación puede ser al patrimonio, punto número 1, una defraudación también al patrimonio, y tercero, una defraudación a las expectativas, por ejemplo, de la población. Entonces, en ese caso, vamos a ver, por ejemplo, los contextos o situaciones de hechos de defraudaciones, ¿ya? Y como les reitero, pues, debemos tener en cuenta ello, estimados participantes. Los delitos especiales impropios, en el caso de los delitos funcionariales, no se encuentran contempladas necesariamente o directamente dentro de lo que viene a ser la función que se le atribuye a un sujeto cualificado, sino que obviamente será un deber, pero que tendrá otro tipo de atribución que se le va a dar a otra persona que obviamente cumplen otros deberes importantes también dentro de las naturalezas de las funciones que estos poseen. ¿De acuerdo? Muy bien, estimados doctores, los materiales los voy a remitir. Bueno, ya estos materiales los hemos remitido la anterior vez a los coordinadores de ANDAP. No me queda más que agradecer a cada uno de ustedes que han estado presentes, doctores, en esta sesión de clase. Muchísimas gracias a quienes han participado. Ha habido muchas preguntas en esta sesión de clase. Muchísimas gracias, doctores. Y Dios mediante, pues espero verlos en una próxima sesión de clase. Cuídense muchísimo. Muy buenas noches.